En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Dice así: Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaún. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho diciendo: Este capitán merece que lo ayudes porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va; cuando le digo a otro que venga, viene; y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, y mirando a la gente que lo seguía, dijo: Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En el evangelio encontramos este pasaje donde nuestro Señor Jesucristo realiza un milagro a distancia. Pues aquí dice que este jefe o capitán romano, este centurión como se le conoce, tenía un criado que estimaba mucho. Estaba enfermo y quería que Jesús lo sanara, pero este centurión o jefe de los romanos no se consideraba digno de que Jesús entrara en su casa. No sé si la fe se puede dar, por así decirlo, en estado puro, sin un punto de apoyo, sin algo que le prepare o de alguna forma la facilite y la proteja. Digo esto porque este centurión, este hombre que está a cargo de otros grupos, de otros criados, que a su vez es pagano, no tenía nada que ver con las promesas del futuro Mesías, y menos todavía con Jesús. Aparece ante nosotros con una disposición que podemos decir es de buena conciencia, con una actitud de compasión y misericordia hacia uno de sus criados. Y estas actitudes obviamente no son muy comunes y a su vez no son nada despreciables. Aquí el evangelio dice: estimaba mucho a su criado. Y eso dice mucho de una persona, considerando que él es el jefe, él es el capitán, y el que está enfermo es un siervo, es un criado. Y pongámoslo también en un contexto cultural, esto es, en una época donde la distancia entre las clases sociales llegaba a ser abismal, donde las actitudes hacia aquellos que no pertenecían al mismo grupo eran en cierto modo humillantes y aberrantes. Y aquí este hombre, que es capitán romano, estimaba mucho a un criado. Estaba enfermo.
Esa actitud incluso sería merecedora de muchos señalamientos por parte de aquellos que se encontraban en el mismo estatus. Vaya, este trato no exclusivo con aquel siervo, no solamente por ser siervo, sino por la relación que existía entre los grupos, hablando de un capitán romano y hablar del pueblo judío como tal. Nada extraño que esta disposición inicial conduzca a la verdad y en concreto al encuentro con Jesús, a la fe, una fe superior a la de los hijos de la promesa, en este caso a los judíos. Jesús conoce los corazones de todos. Cuando Jesús tiene conocimiento de esta petición de este capitán, cuando escucha a aquellos ancianos de los judíos que han sido enviados por este capitán romano, accede a ir con ellos. Estos ancianos dan a conocer que no solamente es una cuestión hacia una persona, sino al pueblo en general, porque veamos que estos mismos ancianos le dicen: este capitán merece que lo ayudes porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Es decir, la actitud preferencial no es a una persona en específico. Entonces, su corazón está lleno de generosidad, de gratitud, de disposición, aun cuando no pertenece a este grupo religioso. Recordemos que los romanos tenían una religión politeísta y obviamente era algo contrapuesto a los mismos judíos. Pero estos ancianos reconocen la bondad, la caridad de este hombre. En el versículo 6 dice: Jesús fue con ellos. Se fue con ellos porque se encontraba a gusto en aquel ambiente de sinceridad, de cercanía y de amistad. Entre nosotros mismos, como seres humanos, nos podemos engañar. Jesús conoce y ve más allá de los corazones, ve más allá de las distancias. Aquí puede distinguir una cercanía de este centurión, de este capitán romano con su criado y con los judíos. Cercanía que también es recíproca por parte de estos que le obedecen. Hay una amistad, cercanía y fe del centurión también con Jesús. Y no una fe ahí apegada a cuestiones rituales o ceremonias, como la tenían en este caso muchos judíos, hablando de los fariseos, maestros de la ley, que constantemente se encontraban atacando a Jesús. Hablamos la actitud de un capitán romano que tenía gestos de sinceridad y de reconocimiento. Cuando ya estaban cerca de la casa, Jesús y aquellos ancianos, el capitán mandó, dice, a unos amigos. Antes había mandado a estos ancianos judíos, ahora manda a unos amigos para decirle: Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da una orden para que sane mi criado. Con esto da a conocer que lo que hay en el corazón de este capitán romano es algo más que una confianza y una esperanza. Demuestra que hay fe. Y en el versículo 9, Jesús da a conocer lo que ha descubierto en aquella actitud. Dice que se quedó admirado al oír esto y dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Si fuéramos como él o tuviéramos nuestra fe como la de este capitán romano, nuestra vida sería mucho más sencilla, más llena de amor, más plena, más en comunión con el mismo Jesús, con la misma iglesia, y obviamente como resultado de esta actitud, con todo lo que nos rodea, seríamos más felices, más llenos de vida, y eso se notaría a nuestro alrededor. Seríamos, como ya en otros pasajes lo ha mencionado el mismo Jesús, seríamos esa sal de la tierra, esa luz de las familias, seríamos capaces de transformar nuestros lugares de trabajo, nuestros mismos grupos parroquiales que necesitan ese acompañamiento y ese testimonio de fe para que seamos más entregados a la oración, seamos más entregados a la caridad, a la generosidad, a la responsabilidad en la que tantas veces fallamos. Estoy seguro que ese día en el que la vida del capitán romano se cruzó con Cristo, muchos de los que fueron testigos también creyeron y se convirtieron, y no tanto por el prodigio de la curación, sino más bien al mirar lo que hace la actitud de aquel hombre
que ante una necesidad presentada ante nuestro Señor Jesucristo recibe una respuesta. Bueno, pues tenemos un trabajo que realizar. Seamos humildes en nuestro trato con Dios, confiemos plenamente en Él, dejemos de lado nuestras circunstancias, nuestros deseos meramente terrenales o mundanos, nuestros recelos, nuestros prejuicios, nuestros orgullos, envidias, nuestros deseos de vanagloria, y busquemos aquellas cosas que realmente colman el corazón. Busquemos acrecentar nuestra fe para dejar actuar a Dios en nuestra vida, y que nosotros siempre miremos en hacer el bien a los demás, en hacer el bien a los más necesitados, a los que están esperando de nuestra ayuda. Siempre habrá una persona a nuestro alrededor, siempre habrá una persona que necesita alguna palabra de consuelo o también necesita de esa ayuda material. Pero recordemos que nuestra prioridad es nuestra familia, es aquellos seres humanos que Dios nos ha regalado en la sangre. Porque a veces sí somos muy buenos con la gente que no vive con nosotros. Somos ese candil de la calle, pero oscuridad de nuestra casa. Que el Señor nos transforme y cure nuestro corazón herido. No es buscar sanar a un criado, no es buscar sanar a un sirviente, sino buscar sanar ese corazón herido, fragmentado y que va por la vida lastimando y estrujando la vida de otros, porque nuestra fe no es tan grande como la de este capitán romano. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. El Evangelio que mandamos por WhatsApp y Telegram contiene una trivia, en ocasiones una metáfora y una canción. Si tú quieres recibir ese Evangelio con estos elementos extra, mándanos un mensaje al WhatsApp y haznos saber que quieres que te mandemos a tu WhatsApp el Evangelio. En la descripción de este audio encontrarás un link que te llevará a nuestro WhatsApp. Nuestro correo electrónico es modestoradio@gmail.com. Si ustedes nos mandan una situación o una pregunta, podemos responderla en el programa de radio. Si nos estás escuchando en vivo, podrás escuchar la respuesta. No decimos tu nombre, no damos datos específicos para que la gente no ubique. Solamente planteamos una situación. Como quieras, si nos mandas un correo, te regresamos la respuesta diciéndote en qué día estamos leyendo tu situación en la radio, para que también la respuesta pueda ayudar a otras personas que estén en una misma situación. Acuérdate, el correo electrónico modestoradio, todo junto, modestoradio@gmail.com. Y cuando nos mandes tu situación o tu pregunta y la contestemos en el programa de radio, te mandamos de regreso el link para que escuches la respuesta en ese programa.